Aquí observamos la relación que hay entre el putamen, el globus pallidus externo e interno y los núcleos de la pars reticularis y de la pars compacta y el núcleo subtalámico. En esta otra diapositiva podemos observar nuevamente que el pallidum medial, por medio del fascículo lenticular, que pasa a través del campo H2 de Forel, y el lanza lenticularis, que pasa por debajo de la cápsula interna, van a ir hacia el campo prerúbrico. Y en este campo prerúbrico se van a juntar con otro tipo de fibras como las dentado-rubrotalámicas, que van subiendo desde el cerebelo hacia el tálamo. De tal manera que al unirse en el campo prerúbrico van a formar lo que se llama fascículo talámico. Este fascículo talámico se dirige a los núcleos talámicos. Estos núcleos como el intralaminar o el centromediano, por medio del núcleo parafascicular, dan proyecciones que van a ir en forma retrógrada hacia el caudado y putamen, para ejercer un efecto en asa de retroalimentando el sistema. Y por medio del núcleo ventral anterior y ventral dorsal, van hacia la corteza premotora para ejercer el efecto en esta región premotora, que en forma secundaria va a ejercer efectos sobre la zona motora, es decir, sobre la vía piramidal. La primera entidad que podemos observar aquí es la corea de Sydenham, cuya etiología es causada por el estreptococo beta hemolítico tipo A. Estadísticamente es más frecuente en el verano, es más frecuente en el invierno, es poco frecuente en el verano. El 80% es entre niños de 5 a 15 años. Normalmente porque este germen está en la garganta de los niños, sobre todo cuando son portadores de este germen, y cuando estornuden o tosan, contagian a otros niños. Por supuesto que no todos hacen la enfermedad, pero aquellos que son susceptibles a la enfermedad desarrollan la corea de Sydenham como parte de todo un solo síndrome, una sola enfermedad asociado con la fiebre reumática. Afecta a todas las razas y es algo más frecuente en las mujeres. En la fisiopatología se ha encontrado que existen anticuerpos con inmunofluorescencia que reacciona con los núcleos subtalámico y el núcleo caudado. Hay presencia de cambios degenerativos en las células de la corteza y en los ganglios basales y en el cerebelo, y cambios ameboides en la glía. Además, existen algunos cambios proliferativos en los vasos meningios y corticales y una reacción inflamatoria leve en el resto de la zona. El cuadro clínico en estos niños es la presencia de movimientos coreoatetósicos, es decir, movimientos que se controlan mal. Algunos de ellos, los atetósicos, son lentos, son movimientos de torsión y extensión de los dedos, y los movimientos balísticos de las partes más proximales de las extremidades, en las cuales hay movimiento intenso de un brazo o una pierna, en la cual el paciente parece que pateara o parece que lanzara la bala, es decir, como si estuviera lanzando una bala en las Olimpiadas. La mano de Wagner es un tipo de mano especial en el cual el paciente tiende a mostrar una cierta pronación,
Igualmente tiende a haber pronación de los miembros, sea más notorio en las manos, y reflejos suspendidos, es decir, cuando hacemos los reflejos, antes de relajarse, se suspende por algún segundo, un segundo o dos, el reflejo antes de caer el miembro. También existe agitación psicomotriz en estos niños, en los cuales puede haber alucinaciones o ilusiones incluso, asociados en algunos casos con lesiones de la corteza que le van a ocasionar apatía. Acá tenemos un niño en el cual tiene movimientos atetósicos en los dedos de las manos y alteraciones coreicas con movimientos de tipo pronantes de la muñeca. Dentro de los hallazgos de laboratorio, el electroencefalograma no muestra ninguna cosa característica, solamente actividad lenta. La velocidad de sedimentación está aumentada, igual que la proteína C reactiva. Existe eosinofilia y anemia en algunos pacientes. Las complicaciones son las complicaciones de la fiebre reumática. Dentro de ellas está la endocarditis, la miocarditis, la pericarditis, los nódulos subcutáneos reumáticos, el eritema nudoso y la púrpura. El paciente normalmente evoluciona hacia la recuperación completa y esta puede tardar entre 3 y 6 semanas. La mortalidad está entre 2% y puede recurrir en algunas pacientes durante el embarazo, después de que han tenido esta corea en la niñez. El tratamiento es con sintomáticos, paracetamol, reposo en cama, hidratación. Las fenotiacinas provocan sueño en los pacientes y también eliminan las alucinaciones, al igual que el haloperidol, que se puede usar entre 1 a 3 gotas, 2 a 3 veces al día. También puede ser de utilidad el uso de valproato de sodio y el uso de la penicilina benzatínica para controlar al germen del estreptococo beta hemolítico en la garganta. Bien, la enfermedad de Huntington ya no es una enfermedad infecciosa, sino es una enfermedad hereditaria que tiene una incidencia entre 4 y 8 por 100.000 habitantes. Aparece entre los 30 y 40 años. En este caso, está relacionado con una prolongación de los tripletes CAG en el gen llamado huntingtina y se transmite como carácter autosómico dominante. Se encuentra localizado en el locus 4 del brazo largo, en el punto 16.3 del cromosoma 4. Afecta a todos los grupos étnicos. Tenemos nosotros también acá en el Perú muchos pacientes con esta enfermedad. La anatomía patológica muestra una gliosis reactiva de la corteza con alteraciones en el núcleo caudado y también en el putamen. Existe pérdida de neuronas en el estrato 3 de la corteza y atrofia de los fascículos estrío-palidal y estrío-nigral. Hay una pérdida de GABA y su enzima sintetizadora, la descarboxilasa del ácido glutámico, en el estriado y en el locus níger. Esto provoca que el paciente tenga intensa actividad y haya aumento pues del ácido glutámico o del glutamato, que es estimulante en el cerebro. Hay una disminución también de la actividad de la enzima sintetizadora de acetilcolina, la acetilcolina transferasa en el estriado, y una disminución
en el número de receptores del estriado para dopamina y para acetilcolina. Actualmente se ha determinado también que existe un incremento de la actividad de la enzima biosintética inmediata de quinolinato, y por lo tanto estos pacientes tienen una capacidad desproporcionadamente elevada para producir la exotoxina endógena, el ácido quinolínico, que es un metabolito del triptófano. También se ha visto en algunos pacientes el incremento hasta de 11 veces la delección del nucleótido 4977 del DNA mitocondrial en los lóbulos temporales y 5 veces en los lóbulos frontales, mientras que los lóbulos occipitales y el putamen son normales, no hay delección.